Saludos hermanos y hermanas. Soy el padre Rafael Cuello y le estamos presentando a ustedes durante un tiempo ya, un poquito largo, sobre lo que es la verdad del libro del Apocalipsis. Estamos presentando, oigan bien, la 13 parte del libro del Apocalipsis. Pero el tema que vamos a presentarle hoy es el tema número 2 de esta parte, de la 13 parte. Bien, el tema que vamos a presentarle, que es muy importante, el tema número 2, es las 7 iglesias del Apocalipsis eran dirigidas por un obispo católico. Y lo primero que vamos a dar a conocer con relación a las 7 iglesias es que estas eran dirigidas por el apóstol Juan. Aunque las iglesias estaban dispersas, pero todas estaban a su responsabilidad. Es bueno saber que aunque en esta época no se le llamaba diócesis, sin embargo, la diócesis de esta diócesis era dirigida por Juan. Les aclaramos que la diócesis es un conjunto de iglesias dirigida por un obispo o apóstol. Les recordamos además que los apóstoles son los obispos de la Iglesia Católica. Esa rama no se ha roto. Son aquellos que Jesús llamó. En ningún momento se ha roto. Recordamos que Juan era el único de los apóstoles que permaneció vivo. Este murió en su cama. El lugar donde él murió fue en lo que hoy se le llama Turquía. Además, que el apóstol Juan era el más pequeño de los apóstoles y por ser menor de edad se mantuvo debajo de la cruz junto a la Virgen. Aunque yo lo he dado a conocer, tenemos que saber que para las autoridades judías no tomaban en cuenta ni a las mujeres ni a los niños. Y es la causa por la que este apóstol estaba debajo de la cruz. Y Jesús, antes de partir, le entrega a su madre al discípulo amado. Pues este mismo apóstol, que ya es adulto, por dirigir estas 7 iglesias y predicar en ellas el mensaje de Cristo, es apresado en la época del emperador Nerón y enviado prisionero a la isla de Patmos. Aquí había una fortaleza, presentamos la fortaleza, aquí a mi derecha, la que usaban como cárcel, y eran encerrados los asesinos y delincuentes más grandes de la época. Juan no era ni ladrón, ni delincuente, pero el emperador Nerón y sus cabezas, los senadores, en la ley dictada para matar a los cristianos, informaron a los pueblos que estos sean considerados como tales. Según la historia, el apóstol Juan fue apresado en el año 64 después de Cristo. Gobernaba como emperador Nerón. Recordamos que Nerón hizo un edicto para matar a todos los cristianos de la época. Le recordamos además que los papiros y los pergaminos que Juan enviaba se los remitía a los presbíteros o sacerdotes o padres de cada una de las iglesias. Estos mensajes eran leídos en cada reunión que realizaban muy secretamente. Los feligreses y las demás comunidades se reunían para poder comprender el mensaje que se escribía en un género apocalíptico. Los sacerdotes y los presbíteros se encargaban de aclararle, vuelvo y repito, los mensajes enviados. Otra cosa es que las iglesias no recibían el mismo maltrato. Y el apóstol Juan lo aclara o lo da a entender en su mensaje o cartas. A mi derecha estamos viendo las ruinas y lo que queda en la actualidad de estas iglesias. Vamos a ir mencionando, a propósito también, vamos a ver el mapa también
se lo presentamos para que ustedes puedan ver dónde estaban ubicadas estas 7 iglesias. De acuerdo también a su modernidad, la vamos a ir presentando una a una. Es decir, de acuerdo al tiempo que fueron edificadas. Le queremos reiterar las razones de por qué mencionamos en este acápite las 7 iglesias. Es porque sin ella no es posible hablar del Apocalipsis. Miren, y algo muy curioso es que damos gracias a Dios que por su voluntad el apóstol Juan fue encarcelado. Pero Dios tiene su propósito. Recordemos que el apóstol Juan dirigía estas 7 iglesias, estoy repitiendo lo mismo, y por eso desde la cárcel de Patmos, él escribía constantemente en materiales como papiros, pergaminos. Lápida no puede escribir porque la lápida vendían hecho en yeso y en pedazos de piedras. En lápida él no escribía, no, sino que escribía en papiro y escribía también en pergaminos. Y tenía que escribir también en un género apocalíptico para que los militares no sepan los mensajes que enviaban a los presbíteros de la Iglesia Católica, para que estos a su vez le expliquen el mensaje a los feligreses. Le he explicado en esto en otro tema de mi canal de YouTube que los 72 libros de la Biblia son inspirados por Dios. Eso está muy claro, pero escritos por los hombres. En conclusión, en el año 274 después de Cristo, cuando el emperador Constantino levanta el acta que había dado Nerón de perseguir y matar a los cristianos católicos e informar que ya los cristianos podían predicar libremente, para que no nos confundamos, le sacáramos que el edicto de Nerón se cumplió tajantemente con los 3 emperadores. Ya yo había hablado de eso, claro está. Pero la tortura y asesinato de los católicos continuaron esporádicamente. No olvidemos de cómo en el año 150 después de Cristo se torturó fuertemente a Perpetua y la esclava Felicidad. Todo porque le encontraron predicando en el año 275, según el padre Pauletti. La Iglesia Católica recopila todos los papiros y pergaminos que el apóstol Juan le había enviado a los presbíteros sacerdotes. Y por inspiración divina nace lo que se llama el libro del Apocalipsis. Apreciemos además que Juan envía sus cartas a los presbíteros de que eran los que dirigían estas 7 iglesias. Y no a todos los feligreses de las iglesias, porque no iban a entender. Solamente una persona que estudie el Apocalipsis puede entenderlo. Es el caso que nos presenta en este tema Juan. Además, cómo Juan iba a sacar los papiros y los pergaminos de la cárcel si los militares lo iban a entender. Estamos seguros que lo iban a matar inmediatamente. Entonces Juan, para que los militares no encontraran una causa para asesinarlo, pues ¿qué es lo que hace? Que escribe como escribió también el profeta Daniel, en un género apocalíptico. Bien, entonces veamos también algo muy importante. Si el emperador y los senadores convocaban al pueblo a una fiesta y estos se quedaban en sus casas y no asistían si no estaban enfermos, claro está, porque si estaban enfermos no podían salir, eran considerados traidores. Estos también podían ser encarcelados o en la horca si no asistían a las actividades del emperador o, en cierta manera, en un segundo plano, los senadores se convocaban. Entonces eran considerados enemigos del emperador. Así que en la Edad Media, la vida de una persona, por eso quiero explicarle esto, o de una familia, no era muy segura. Porque no había, las leyes las aplicaba solo el emperador, eran sus leyes personales. Pero también
para poder entender el libro del Apocalipsis, la cual sabemos que es palabra de Dios, pero además es un contexto histórico, tiene que saber las jurisdicciones geográficas, dónde se escribió el libro. Aquí podemos ver en el mapa de dónde están las 7 iglesias. Si buscamos en el mapa, veremos que estas 7 iglesias pertenecían al país de Turquía. Ustedes se encontrarán en el mapa que están mirando a mi derecha con el mar Egeo. El mar Egeo hoy es conocido, esa parte de acá, como el país de Turquía. Sin embargo, este se conocía anteriormente como el Asia Menor. Era un conglomerado de pueblos. Cuando Constantino se hace emperador, reconstruye estas ciudades, la unifica y le llama Constantinopla, en honor a su nombre. Recordemos que desde que Cristo creó su iglesia, la iglesia católica fue perseguida. Y este emperador fue quien le dio la potestad a la iglesia católica de predicar libremente. Su madre Santa Elena también intercedió por la iglesia católica. Solamente queríamos aclararle esta parte aquí porque es bueno que comprendamos dónde, en qué lugar fue que Juan, pues, era obispo de las 7 iglesias que mencionamos. Entonces el mapa nos aclara prácticamente de dónde Juan caminó, dónde Juan se esforzó para llevar el mensaje de Dios. Recordemos que Juan no murió en la cárcel. Él, como estaba un poquito enfermo, pues murió en su cama en un pueblo de Turquía. Que Dios le bendiga a ustedes, que le bendiga la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que le bendiga el Espíritu Santo y que nos bendiga a cada uno de nosotros. Nos veremos en un próximo tema, si Dios, Papá Dios, usted y yo lo queremos. Bendiciones.